Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos una noticia que, de verdad, nos ha dejado a todos con la boca abierta y con muchísimas preguntas. Estamos aquí para desentrañar lo que sucedió con el yate de Canidemet, una explosión que ha conmocionado a muchos y que ha generado un sinfín de especulaciones. Si son nuevos por aquí y les gusta estar al tanto de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo, y más allá, no olviden suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Créanme, este vídeo tiene todos los ingredientes para mantenerlos pegados a la pantalla. Imaginen la escena, el sol radiante, el mar azul, una brisa suave acariciando la piel, y de repente ¡boom! Un estallido ensordecedor que sacude la tranquilidad del océano, un sonido que rompe la armonía del paisaje marino. No estamos hablando de una pequeña chispa, de un inconveniente menor que se soluciona rápidamente, sino de una explosión de una magnitud impactante, una detonación que ha convertido un lujoso yate, un símbolo de opulencia y disfrute, en un amasijo de hierro humeante, un espectáculo desolador sobre las aguas. La pregunta que todos nos hacemos, la interrogante que resuena en cada conversación y en cada comentario en redes sociales es: ¿cómo pudo ocurrir algo así? ¿Fue un desafortunado accidente, un cúmulo de circunstancias que desencadenaron esta catástrofe? ¿O hubo algo más detrás de este suceso, una mano invisible, un propósito oculto? Vamos a sumergirnos en los detalles, en lo poco que se sabe oficialmente, en las declaraciones iniciales y, por supuesto, en todas esas teorías que circulan por ahí, algunas más plausibles que otras, alimentando nuestra curiosidad y nuestro afán por entender. Lo primero que debemos aclarar, y es crucial para no caer en desinformación, es que la noticia se ha propagado como la pólvora por todos los medios de comunicación y plataformas digitales. Como suele ocurrir en estos casos, donde la voracidad de la información es insaciable, los detalles han ido mutando, añadiendo capas y matices que no siempre se corresponden con la realidad más pura. Pero intentaremos, con rigurosidad y con la mayor objetividad posible, centrarnos en los hechos confirmados, en la información verificada por fuentes fiables. El yate en cuestión, que era conocido no solo por ser una de las posesiones más preciadas de Canidemet, sino también como un verdadero símbolo de su éxito profesional, de su estatus y de su particular estilo de vida, se encontraba en un lugar idílico, un paraíso terrenal, supuestamente disfrutando de un día de relax, de ocio y de descanso, lejos del bullicio y la presión de sus agendas. Y de repente, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Las imágenes que han circulado desde entonces son verdaderamente impactantes, conmovedoras y a la vez desoladoras, una densa columna de humo negro elevándose imponente hacia el cielo azul, las llamas voraces consumiendo la estructura del yate, reduciendo a cenizas lo que antes era un refugio de lujo, y los restos flotando a la deriva, esparcidos sobre la superficie del agua, testigos silenciosos de la catástrofe. La seguridad en el mar, especialmente en embarcaciones de este calibre, es algo que se toma con la máxima seriedad, con protocolos rigurosos y sistemas de control de última generación. Los yates de lujo como este están equipados con tecnología punta, con sistemas de seguridad avanzados diseñados para prevenir cualquier tipo de incidente, lo que hace que una explosión de esta magnitud parezca, a primera vista, aún más insólita, casi inverosímil. Esto es precisamente lo que alimenta las conjeturas, las especulaciones y las mentes inquisitivas. ¿Podría ser un fallo técnico grave, un error humano imperdonable, una cadena de eventos desafortunados? Las posibilidades, aunque remotas, existen y deben ser consideradas. Un cortocircuito en el complejo sistema eléctrico, una fuga de gas en la cocina o en alguna otra instalación, o incluso un problema mecánico inesperado en el motor, podrían ser causas desencadenantes. Sin embargo, la violencia del estallido, la fuerza destructora que liberó, sugiere que quizás la causa fue algo más potente, algo que escapa a las explicaciones más comunes de un accidente marítimo. Otra de las hipótesis que se barajan con insistencia, y que lamentablemente surge con demasiada frecuencia en situaciones de esta naturaleza, es la del sabotaje. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, adquiere tintes de misterio, y a la vez, se vuelve sumamente preocupante. ¿Quién tendría el motivo, la intención, el afán de querer destruir un bien tan valioso, un objeto de tanto valor económico y sentimental, y más aún, poner en riesgo vidas humanas? En el competitivo y a veces despiadado mundo del espectáculo, las rivalidades profesionales, las envidias ocultas y los problemas personales pueden alcanzar niveles de intensidad muy elevados. Podría ser una ¿Todo venganza una demostración de poder, una advertencia velada?
Es difícil de imaginar, es duro de aceptar, pero no se puede descartar por completo. Los yates, además de ser símbolos ostentosos de riqueza y éxito, también pueden ser escenarios de reuniones importantes, de negociaciones confidenciales, de acuerdos empresariales e incluso, en el peor de los casos, de conflictos latentes que pueden estallar de formas inesperadas. Hay que recordar, y es un punto fundamental a tener en cuenta, que Khan y Demet son figuras públicas, celebridades con una gran proyección mediática, y como tales, sus vidas privadas, sus movimientos, sus posesiones, están a menudo bajo el intenso escrutinio público y de los medios de comunicación. Cualquier detalle, por pequeño que sea, puede ser magnificado, distorsionado y dar pie a un sinfín de teorías, algunas fundamentadas y otras completamente fantasiosas. En este caso concreto, la magnitud de la explosión es innegable, es un hecho visualmente contundente y eso, inevitablemente, lleva a pensar en causas que van más allá de un simple descuido o un fallo mecánico menor. La investigación oficial por parte de las autoridades marítimas competentes está en marcha y esperemos que con el tiempo y con la recopilación de pruebas, arroje luz sobre lo ocurrido, desvele la verdad detrás de este suceso. Las autoridades marítimas suelen ser extremadamente rigurosas en estos casos, analizando cada fragmento, cada rastro de combustible, cada evidencia posible, por minúscula que sea, para determinar con la mayor precisión posible la causa exacta del siniestro. Hemos visto vídeos y fotos que muestran el impresionante despliegue de equipos de emergencia, una respuesta rápida y coordinada ante la gravedad de la situación. Salvavidas trabajando incansablemente, barcos de rescate peinando la zona, y hasta helicópteros sobrevolando el lugar del incidente, como centinelas del aire vigilando y evaluando los daños. La rapidez con la que actuaron los servicios de emergencia fue crucial, un factor determinante para evitar que la tragedia fuera aún mayor, para controlar la situación y minimizar los riesgos. Y afortunadamente, y esto es lo más importante, el aspecto más positivo dentro de esta lamentable noticia, se ha informado que ni Khan, ni Demet, ni ninguna otra persona que se encontraba a bordo en el momento de la explosión, sufrieron heridas graves. Esto es un alivio inmenso para todos los que los aprecian, para sus seguidores y para sus seres queridos. Solo podemos imaginar el susto, el pánico, el terror que debieron sentir al verse envueltos en una situación tan peligrosa, con el fuego y la destrucción a su alrededor. La imagen mental de esa experiencia es sobrecogedora. Ahora, la pregunta que surge es, ¿qué pasa con los restos del yate? Se están llevando a cabo operaciones complejas y meticulosas para recuperar la embarcación destrozada y para evaluar el alcance del daño ambiental que este incidente podría haber causado. Las explosiones en el mar, especialmente cuando involucran combustible y otros materiales, siempre generan una profunda preocupación por la posible contaminación del ecosistema marino. En este caso, dada la magnitud del suceso, es probable que se requieran esfuerzos significativos para mitigar cualquier impacto negativo en la vida marina y en la salud del océano. La labor de limpieza y recuperación será un proceso largo y costoso. Mientras tanto, en el vasto y caótico universo de las redes sociales, las teorías vuelan a una velocidad vertiginosa, cada una más audaz que la anterior. Algunos apuntan a problemas financieros, sugiriendo de forma malintencionada que el yate podría haber estado asegurado de forma muy generosa, y que la explosión podría haber sido una forma deliberada de cobrar un seguro millonario. Otros hablan de relaciones personales complicadas, de posibles desamores, de celos enfermizos, o incluso de negocios turbios, de acuerdos ilícitos que habrían salido mal. Es el caldo de cultivo perfecto para la especulación desenfrenada, especialmente cuando la información oficial es escasa, prudente y cautelosa, y la curiosidad del público es insaciable. Es importante recordar y subrayar con fuerza que en ausencia de pruebas concluyentes, todo esto no son más que hipótesis, meras elucubraciones sin fundamento real. Debemos ser muy cautelosos al consumir y al difundir este tipo de información. La investigación oficial, sin duda alguna, incluirá análisis forenses exhaustivos, interrogatorios detallados a posibles testigos, revisión minuciosa de cualquier documentación relacionada con el mantenimiento del yate, su historial de uso, y las personas que tuvieron acceso a él. No es un proceso rápido ni sencillo, puede llevar semanas, o incluso meses, obtener un informe definitivo y certero. Pero mientras tanto la comunidad, los admiradores y los críticos siguen debatiendo acaloradamente, creando sus propias narrativas, tejiendo historias que alimentan el misterio. ¿Podría ser que el yate estuviera involucrado en algo ilegal, en alguna actividad clandestina o ilícita?
Es una pregunta que a muchos les pasa por la cabeza, dado el carácter espectacular y la gravedad del suceso. Pero nuevamente, sin pruebas concretas, sin indicios firmes, no podemos ni debemos afirmarlo. Lo que sí es cierto, y es un hecho innegable, es que una explosión de esta magnitud no ocurre todos los días, y menos aún en un yate de lujo que se presume bien mantenido y seguro. Esto sugiere de manera contundente que las causas son, como mínimo, extraordinarias, que algo fuera de lo común ha sucedido. Hemos visto cómo en el pasado, algunas celebridades han enfrentado problemas inesperados con sus bienes materiales, desde robos escandalosos hasta accidentes extraños que han acaparado titulares. Sin embargo, una explosión que destruye por completo una embarcación de esta envergadura es un evento de una gravedad considerable, que va más allá de un simple incidente. La incógnita principal sigue siendo la causa fundamental, un accidente catastrófico e imprevisible, fruto de un cúmulo de fatalidades, o algo deliberado, un acto provocado con intención. Por ahora, lo que nos queda como espectadores de esta noticia es esperar con paciencia a los resultados de la investigación oficial. Es la única forma de tener una versión fiable de los hechos, una explicación basada en la evidencia y no en la especulación. Mientras tanto, es importante ser cautelosos con la información que consumimos, con las noticias que leemos y, sobre todo, con las conclusiones apresuradas que sacamos. El sensacionalismo puede ser muy tentador, especialmente cuando se trata de figuras públicas y de eventos impactantes, pero la verdad, aunque a veces tarda en revelarse, siempre se abre paso y se impone. La historia del yate de Cani de Met es, sin duda alguna, un recordatorio vívido y contundente de lo impredecible que puede ser la vida, de la fragilidad de la fortuna, incluso para aquellos que parecen tenerlo todo, que gozan de gran popularidad y éxito. Un día de sol radiante y placer idílico puede convertirse, en un instante fugaz, en una pesadilla de fuego y destrucción. Y lo que es más importante, nos recuerda la importancia fundamental de la seguridad, de la prudencia y de la precaución, tanto en el mar, donde los peligros pueden ser inminentes, como en cualquier otro ámbito de la vida, donde un descuido puede tener consecuencias graves. Quisiera recalcar una vez más, y es algo que no podemos obviar, la importancia primordial de que no haya habido heridos graves. Este es, sin lugar a dudas, el aspecto más positivo dentro de una noticia tan lamentable y alarmante. La vida humana, la integridad física de las personas, es lo primero, es lo más valioso. Y en este sentido, a pesar de la magnitud del incidente, de la destrucción material, podemos decir, con un profundo suspiro de alivio, que la fortuna, o quizás la diligencia de los equipos de emergencia, estuvo de su lado. Y ahora, para ir cerrando este tema que nos ha dado tanto en qué pensar, que ha generado tantas preguntas y debates, es fundamental recordar que los detalles que hemos compartido hoy se basan en la información disponible hasta el momento. Las investigaciones están en curso y conforme avancen, seguramente saldrán a la luz nuevos datos, nuevas pistas, y estaremos aquí, en nuestro canal, para mantenerlos al tanto de todo, para traerles la actualización más completa y precisa. Ha sido un placer compartir este análisis, esta reflexión sobre un acontecimiento que ha conmocionado a muchos con ustedes. Espero sinceramente que este vídeo les haya resultado intrigante e informativo y que les haya ayudado a comprender mejor lo sucedido. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este contenido. Nos encantaría saber qué opinan ustedes sobre este incidente. ¿Creen que fue un accidente, un cúmulo de fatalidades? ¿O hay algo más detrás, algo que aún no sabemos? Déjenos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus perspectivas. Su opinión es sumamente valiosa para nosotros y nos ayuda a mejorar cada día. Y si les ha gustado este vídeo, si lo han encontrado interesante, no olviden darle un buen me gusta, un pulgar hacia arriba. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad y a llegar a más personas. Compártanlo con sus amigos, familiares, o con cualquier persona que pueda estar interesada en esta noticia, en el mundo del espectáculo y en los sucesos que nos sorprenden. Y si aún no lo han hecho, por favor, consideren suscribirse al canal. Únanse a nuestra comunidad de espectadores curiosos y apasionados por la información. Ayúdennos a crecer y a seguir ofreciéndoles los temas que les interesan. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.